La Biblia no viene de la eternidad. Fue escrita en el tiempo y la historia, y no revela claramente a Jesús como una persona distinta de la Trinidad hasta el Nuevo Testamento. Aún así, las Escrituras enseñan que Jesús ha sido Dios desde toda la eternidad. Así que las cosas que revela acerca de su divinidad en el Nuevo Testamento fueron verdaderas antes de la creación del universo, y seguirán siendo verdaderas para siempre. Como leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La divinidad de Jesús es evidente en el Nuevo Testamento de muchas maneras. En primer lugar, las Escrituras contienen varias declaraciones explícitas de que Él es divino. En segundo lugar, algunos pasajes del Nuevo Testamento le aplican el Antiguo Testamento a Él de formas que demuestran su divinidad. Y en tercer lugar, algunos pasajes le atribuyen atributos divinos. Veamos algunos de los ejemplos de cada uno de estos tipos de pruebas de la divinidad de Jesús, comenzando por las declaraciones explícitas. Varios pasajes explícitamente enseñan que Jesús es divino al referirse directamente a Él como Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 28, el apóstol Tomás llamó a Jesús Dios mío. En Tito capítulo 2, versículo 13, Pablo llamó a Jesús nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro llamó a Jesús nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y en 1 de Juan capítulo 5, versículo 20, Juan llamó a Jesús el verdadero Dios y la vida eterna. Pero tal vez el pasaje mejor conocido que le atribuye divinidad a Jesús explícitamente es Juan capítulo 1, versículo 1, en donde leemos estas palabras: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo dice específicamente que el Verbo era Dios, y que ha sido Dios desde el principio, esto es, antes de que el universo fuese creado. Y más tarde en este capítulo, en los versículos 14 hasta el 18, Juan claramente declaró que el Verbo del cual él estaba hablando fue Cristo. De esta manera, Juan no deja duda alguna de que Jesús es Dios. Él ha sido y siempre será completamente divino en todos los sentidos. En segundo lugar, además de hacer declaraciones explícitas de que Jesús es Dios, el Nuevo Testamento también demuestra la divinidad de Jesús en la forma en la que maneja varias referencias a Dios del Antiguo Testamento. En varias ocasiones, los escritores del Nuevo Testamento identifican a Jesús como Dios al igualarlo con el Señor del Antiguo Testamento, en el que Dios se reveló a sí mismo a su pueblo con el nombre de Jehová, el cual es normalmente traducido como Señor. Y en diversos puntos del Nuevo Testamento, los escritores se refirieron a pasajes que claramente eran acerca de Jehová, el Señor, y dijeron que estos pasajes estaban hablando de Jesús. Por ejemplo, Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3 se refiere a Malaquías capítulo 3, versículo 1, e Isaías capítulo 40, versículo 3, el cual dice que un profeta o mensajero preparará el camino para el Señor. Pero entonces Marcos dijo que estas profecías se cumplieron cuando Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. De esta manera, Marcos indicó que Jesús era el Señor, Jehová, acerca de quien Malaquías e Isaías habían profetizado. Pablo trazó una conexión similar entre Jesús y Jehová en Filipenses capítulo 2, versículo 11, en donde mencionó la proclamación fundamental cristiana de que Jesús es el Señor. Y en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, Juan identificó a Jesús como la palabra de Dios a través de quien Dios ha creado el universo en el principio. Esto fue una clara referencia a Génesis capítulo 1, versículo 1, en donde Moisés escribió: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta referencia a la participación de Jesús en la creación indica que Él es, en realidad, Dios mismo. En tercer lugar, además de usar declaraciones explícitas y de que el Antiguo Testamento afirme que Jesús es Dios, los autores del Nuevo Testamento también le atribuyen a Él atributos divinos,
atributos que solo Dios puede poseer. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí el Hijo es igualado a Dios y a su gloria de maneras que implican la divinidad del Hijo. Además, el Hijo ejerce el poder infinito, creativo y sustentable. Ningún ser finito puede poseer poder infinito, solo el Dios infinito puede, y por lo tanto el Hijo debe ser Dios mismo. Y Juan capítulo 1 versículos 1 y 2 afirman la divinidad de Jesús de manera similar cuando dice: en el principio era el Verbo. Este era en el principio con Dios. Cuando Juan dijo que el Verbo existía en el principio, quiso decir que el Hijo había existido desde toda la eternidad antes que todo fuera creado, justo como enseña Génesis capítulo 1 versículo 1, que Dios había existido desde toda la eternidad antes de la creación. En otras palabras, el Hijo no es creado. Él ha existido con Dios Padre toda la eternidad. Y como solo Dios puede poseer el atributo de la existencia eterna, el Hijo debe ser Dios mismo.